Y bueno, pues era una verdadera fiesta cada vez que hacíamos los programas, y yo tuve la suerte también de contar con Alfredo López Enamorado, que era el encargado de la compra de películas en esa época en televisión española. Era un gran aficionado al cine, un gran cinéfilo de verdad. Entonces yo lo que le pedía, pues casi todo lo conseguía, ¿no? Y bueno, y luego había intercambios. Si nosotros queríamos poner El Padrino y lo tenía Telemadrid, pues entonces le ofrecíamos a Telemadrid darle Centauro en el desierto y nos daban El Padrino. En fin, en un buen ambiente, y fuimos poniendo, ya te digo yo, obra maestra tras obra maestra. El programa era muy sencillo, tenía una presentación mía, hablaba de qué película íbamos a ver y por qué, y entonces a los tres invitados les decía que dijeran una frase de por qué deberían ver esa película la gente, o qué opinaban de ella, o qué les parecía, etcétera. Entonces veíamos la película y después yo centraba la película en su tiempo. Cuando esta película se está rodando, pues en el mundo está pasando esto a todos los niveles, a nivel cultural, a nivel político, a nivel económico, y entonces ya se abría un debate sobre la película y nosotros íbamos viendo las mismas imágenes cuando hablábamos. Pues a mí me parece que fulano, no sé qué, no sé cuánto, Juan, y entonces lo estabas viendo, lo que estaba diciendo, y estabas de acuerdo o no estabas de acuerdo. Y luego también, al final, yo les pedía que eligieran el momento que ellos preferían de esa película. ¿Cuál es el momento? ¿Qué escena te llevarías tú para tu casa? ¿Cuál es tu secuencia favorita? O el plano, no necesariamente una secuencia. Cada uno lo elegía, y entonces, sin que se supiera que nosotros estábamos yendo a negro, nosotros seguíamos hablando hasta que ya nos decían, está acabado, terminado, pues fenomenal. Y entonces esa era la estructura. Luego ese programa, como habrás visto, se ha hecho bastantes veces en bastantes televisiones. Y nada más, esa es la historia del programa. ¿Y de quién era la idea, José Luis, de elegir las películas? O a veces No, dependía las también. elegía yo, las películas. Empecé con una lista de 26, luego se renovó otras 26, luego pedía catálogos de la RKO, por ejemplo, y entonces hacía una selección, y ya te digo, Alfredo López Enamorado conseguía, yo creo que, salvo una que no pudimos poner, que fue Satyajit Ray, la trilogía de Apu, ignoro los motivos, se habló hasta con la embajada de la India en España, en Madrid. Salvo eso, yo creo que conseguimos prácticamente todas. Luego me llamó mucho la atención el final del programa, que era un final totalmente abierto, porque no había una despedida tuya, sino Por eso que... te digo, que se iba a negro, sí. nosotros íbamos hablando sin saber que salían los títulos de crédito, sin saber nada, que era la idea mía, pero hombre, no, y a negro y se acabó el programa. Entonces eso estaba muy bien, no se sabía cuándo se acababa, cuándo se terminaba. Eso me parecía que estaba bien. Y justo en el momento en que se estaba emitiendo, que duró pues bastantes temporadas, ¿eran conscientes de que ese programa iba a ser, o estaba, yo creo que en ese momento justo contemporáneo, no creo que fuese, todavía tuviese el reconocimiento que luego tendría, por ejemplo, ahora? ¿Eran conscientes de que ese programa iba a marcar un hito, por lo menos en los aficionados al cine de la televisión de este país? Bueno, te encontraba gente por la calle, eso sí, que te decía, la película del lunes pasado, esto o lo otro, he visto esto, he visto lo otro, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, o desconocía esta película, qué maravilla, las zapatillas rojas, o esta otra. Entonces, sí, pero no pensábamos tanto. Yo, aparte de eso, yo no, eso nunca lo he tenido yo muy claro, de que se había terminado cuando terminamos hace 10 años, y ya está, y pasa a otro tema, pero luego te das cuenta que sí, pero el caso mío tampoco se puede medir porque es bastante especial. Yo, lo mío sería Freud capítulo 2, porque hasta hace muy poco no tenía las películas, y las he tenido porque se han empeñado algunos amigos. Yo no tenía el Crack 1, ni el Crack 2, ni Volver a empezar, ni El abuelo, ni Sesión continua, ni Canción de cura, ni nada, no sé. Pues yo pensaba, ya las había filmado, y la vida seguía y tú vas embarcado hacia adelante, ¿no? Pero ahora, gracias a algunos amigos, tengo eso. Tampoco tenía ejemplares de los libros primitivos míos sobre Bradbury, que se ha encargado Luis Alberto de Cuenca de rescatarme un ejemplar de Ray Bradbury, Humanista del Futuro, ni de Bibidi Babidi Boo, que era el primero que yo hice, Bibidi Babidi Boo, que eran las 7 palabras de magia de la Cenicienta. 7 palabras de magia que son Bibidi Babidi Boo. Bueno, pues de esos libros de Adam Blake, yo tampoco, no he tenido hasta ahora, que los amigos, lo cual es una sensación un poco rara, es como encontrarte con algo del pasado que ha pasado, nunca mejor dicho.
Y también luego el título del programa, sí es verdad que lo has contado muchas veces, que fue idea de Miquel María, Sí. el título del programa. Y la sintonía del programa, de ponerle que lo hemos escuchado al principio de esta No, esa la puse entrevista. yo, lo de la canción de la música de Desayuno con Diamantes, del Moon River, de Henry Mancini y letras de Johnny Mercer. Me parecía que era una música muy cinematográfica, muy melancólica, pero no tanto, ma non troppo, ¿no? Y que era muy muy bonita, ¿no? Y es una música que trae el recuerdo de Nueva York, que es otra ciudad para mí muy querida, que también es el cine, en fin. Es difícil el explicar exactamente por qué se pone. Bueno, porque me gustaba mucho Moon River. Luego el programa también tuvo una especie de vuelta, ya no en televisión española, sino en Telemadrid, con cine en blanco y negro, y por último Querer de Cine, pero que por desgracia... Por No, pero lo de esto era otra cosa, esto era hacer un homenaje al blanco y negro. Entonces yo lo planteé, igual que lo que he querido hacer últimamente, pero no ha habido nadie, ni Televisión Española, ni la 2 de Televisión Española, ni Telemadrid, ni ninguna otra cadena se han atrevido con un programa que no ha existido hasta el momento en las televisiones de ningún lugar del mundo. Era un programa que se llamaba Silencio en la noche. Era un programa a partir de la 1 en punto de la madrugada y era películas mudas. Esas películas mudas de Chaplin, de Buster Keaton, de Griffith, de John Ford, de Fritz Lang, de Dreyer, de Hitchcock, de todos los más grandes maestros, pues era comentarlas y comentar cómo el cine mudo es el cambio perfecto de una civilización a otra, más que de un siglo a otro. Cómo vemos cómo han cambiado los muebles en las casas y cómo han cambiado los hábitos, pero también la manera de vestir, cómo toda esa época del cine mudo nos ha traído, pues eso, el final de un tiempo y de una era. Eso, naturalmente, con obras maestras de todo tipo, como se hicieron en el mudo. El expresionismo alemán en pleno rendimiento, imagínate, el cine cómico de Hollywood, bueno, y no le ha interesado a nadie el Silencio en la noche, y es un programa que no existe en ninguna televisión, pero bueno, pues ¿qué se lo va a hacer? Sería una buenísima idea, porque, hombre, a lo mejor la hora quizás, la 1 de la mañana... Sí, Silencio en la noche, porque sea, el que quiera que lo vea, es cine mudo, si es en silencio. Pero vamos, hay mucha gente a la 1 de la madrugada viendo la tele y viendo hasta la extenuación tertulias políticas, donde la gente solo dice eso de, dicho esto, yo lo que quiero decir es, dicho esto, entonces pues siempre es un programa cultural que nos sirve para hablar de un siglo que se ha ido, de otro que llegó, de la música de ese siglo, de la pintura, etcétera. Yo creo que el cine mudo en ese aspecto fue ejemplar. Tú siempre has dicho que la madrugada es como la mejor hora para ver películas. No sé si lo he leído o lo has dicho en alguna vez en alguna de tus declaraciones, que sí. Es como la mejor hora, la más serena, ¿no? Para ver buenas películas o para ponerte una película, esto que llegas a las 12, a la 1 de la mañana y es como la hora idónea para ver cine. Sí, porque estás como más contigo mismo, ¿no? Y si lo ves solo, además es un ejercicio muy íntimo, muy cercano. Tienes la sensación de que casi todas las películas hablan de ti, ¿no? Y eso está muy bien, ¿no? Sobre todo para gente solitaria, la gente que vive en las ciudades y que de repente llega la noche y está sola. Y entonces una película de estas te anima un poquito el alma, ¿no? Y pienso que es una obra estupenda, como yo decía, cuando ya se ha ido el camión de la basura dando esos últimos giros de volante y todos esos ruidos, y la ciudad se queda sola, se queda como dormida, y entonces ahí pones la máquina en marcha de la linterna mágica y ver una película es estupendo. Claro, hay gente que tiene que madrugar al día siguiente, pero los sábados, los domingos o algún otro día puedes recuperar esa sensación. Uh-huh. Y José Luis, ¿por qué acabó un programa de tanto éxito como era Qué grande es el cine? Bueno, según lo que nosotros intuimos, es porque éramos mayores y porque la televisión quería renovar la imagen de sus programas y no sacar carcamales como éramos nosotros. Y yo igual que cuando empezó el programa me pareció bien y cuando lo quitó, llegó el PSOE y llegó el PP y quitó el programa. Cuando llegó Mónica Ridruejo de directora general, yo creo de las primeras cosas que hizo, no dejó pasar una semana, quitó el programa. Después, cuando se fue ella, vino otra vez otro director general y lo volvieron a
a poner, pero yo decía, el PSOE me lo dio, el PP me lo quitó, luego el PP me lo dio y el PSOE me lo quitó. Al final fue el PSOE el que se encargó el programa, porque querían gente nueva, gente joven, y yo les dije, lo único que yo les dije, oye, que por supuesto no solo lo podéis quitar, de hecho lo vais a quitar, pero es difícil que vayáis a la universidad de Harvard o de Berkeley o incluso aquí, que haya chicos de 20 años dando las clases. Creo que para hablar de Griffith y para hablar de eso se necesita un conocimiento, alguien que lo haya visto, algunos incluso lo han vivido, gente que ha tenido el tiempo suficiente para que el cine fuera formando parte de él. Entonces, claro, eso no lo puede hacer un chico de 20 años o una chica de 27, aunque le guste mucho. Yo creo que hay algo, que son mayores, pues claro que son mayores, que hay gente de 60 y tantos años, ¿sí? Pero bueno, son los que han vivido el cine. Yo cuando era un chaval hacía mucho caso a lo que decía Julián Marías y Manuel Villegas López y Alfonso Sánchez, que eran mayores, mucho mayores que yo, y tenían esa especie de la experiencia, ¿no? Pero bueno, esa fue la causa, y contra eso no se podía hacer nada, porque contra la partida de nacimiento no puedes hacer nada.